Maté a mi mejor amigo con una sonrisa en los labios, mientras él me suplicaba perdón por el último beso que le robó a mi esposa. Mi padre se colgó de las vigas de nuestra casa familiar en Madrid, y en su nota solo escribió mi nombre, como si supiera que yo cargaría con el peso de su sombra. Pero la verdadera muerte llegó después, la de mi alma, que se pudrió en silencio durante años, alimentándose de la rabia hasta que estalló en una tormenta que nadie vio venir. Me llamo Alejandro Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo te arrastra al abismo con una mano amable, entonces sabes cómo empezó todo. Era una tarde de otoño en Madrid, de esas en las que el sol se filtra entre las hojas amarillentas de los retiros, fingiendo calidez mientras el viento te congela los huesos. Yo tenía 35 años, casado con Isabel desde hacía 10, y mi vida era el sueño de cualquier hombre, una empresa familiar de importación de vinos que había heredado de mi padre, una casa en Chamberí con vistas al parque, y Carlos, mi hermano de sangre elegida, el amigo que había estado a mi lado desde los bancos del Colegio San Isidro. Carlos era alto, con esa sonrisa torcida que desarmaba a cualquiera, y ojos verdes que prometían lealtad eterna. Somos invencibles, Ale, me decía siempre, chocando su copa contra la mía en las cenas de los viernes. Isabel, mi Isabel, era el fuego que iluminaba nuestras noches, cabello negro como la medianoche madrileña, risa que resonaba como el eco de una guitarra flamenca, y un cuerpo que aún me hacía perder el aliento después de tantos años. Ella trabajaba en la galería de arte de mi empresa, organizando catas exclusivas para clientes ricos que venían de Barcelona o Bilbao, fingiendo interés en los caldos mientras coqueteaban con ella. Yo lo veía, pero lo atribuía a su encanto natural. ¿Celos? Nunca. Confiaba en ellos como en el suelo que pisaba. Pero la confianza es un vino fino, se evapora con el tiempo si no lo cuidas. Todo cambió una noche de julio, en la Verbine del Carmen. Habíamos cerrado un trato millonario con un distribuidor francés, y para celebrarlo, alquilamos un chiringuito en la playa de la Costa del Sol. Isabel bailaba descalza sobre la arena, su vestido blanco ondeando como una bandera de rendición, y Carlos la tomaba de la mano, girándola con esa familiaridad que siempre había tenido con ella. Yo reía, ebrio de Rioja y euforia, hasta que vi el beso. No fue un roce casual, fue un hambre devoradora. Sus labios fundiéndose bajo las luces parpadeantes, sus manos enredadas en el cabello de ella como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Me quedé paralizado, el vaso cayendo de mi mano y rompiéndose contra las olas. ¿Qué coño?, murmuré, pero el ruido de la fiesta ahogó mi voz. Corrí hacia ellos, el corazón martilleando como un tambor de guerra, y los separé con un empujón que hizo tambalear a Carlos. «Explicaos», grité, mi voz rompiendo el hechizo de la noche. Isabel se giró, sus ojos llenos de lágrimas que no eran de vergüenza, sino de alivio. «Ale, por favor. Ha pasado tanto tiempo», susurró, mientras Carlos se enderezaba, limpiándose la boca con el dorso de la mano. No es lo que piensas, hermano. Solo un error. Un error. Esa palabra se clavó en mí como un cuchillo romo. Regresamos a Madrid en silencio, el coche devorando kilómetros de autopista bajo una luna indiferente. En casa, Isabel lloró en mis brazos, jurando que había sido un desliz. Un momento de debilidad después de meses de estrés en la empresa. Carlos desapareció por una semana, enviándome mensajes de disculpa que borraba sin leer. Yo, idiota redomado, lo perdoné. Somos familia, me dije, ignorando el nudo en el estómago que me advertía de la podredumbre que empezaba a extenderse. Pasaron los meses, y la grieta se ensanchó en silencio. La empresa, Ruiz Vinos, empezó a tambalearse. Pedidos cancelados, facturas impagadas,
clientes que de repente preferían a la competencia. Mi padre, don Manuel, un hombre de 70 años con manos callosas de años vendimiando en La Rioja, me llamó una mañana de noviembre. Hijo, algo huele mal. Revisa los libros. Su voz era un graznido ronco, cargado de la sospecha que yo me negaba a admitir. Revisé los Belensis esa noche, solo en la oficina de Gran Vía, bajo la luz fría de un flexo que proyectaba sombras largas como dedos acusadores. Allí estaba transferencias ocultas a cuentas offshore, contratos falsificados que desviaban fondos a una sociedad pantalla llamada Sol Naciente S.L. El firmante, Carlos Mendoza, mi socio desde que le di el 30% de la empresa 5 años atrás, por lealtad. Y el beneficiario final, Isabel Ruiz, mi esposa. Habían estado robándome durante 2 años, sifoneando el alma de lo que mi abuelo había construido con sudor y promesas rotas en la posguerra. El monto, 3 millones de euros. Suficiente para comprar una villa en Marbella, un yate, y una vida lejos de mí. El mundo se derrumbó en ese instante. Llamé a mi padre, mi voz temblando como una hoja en tormenta. Papá, lo han jodido todo. Él no dijo nada al principio, solo un suspiro que cruzó la línea como un lamento fúnebre. Vuelve a casa, hijo. Mañana lo arreglamos. Pero no hubo mañana para él. Al amanecer, lo encontré colgando del techo de la bodega familiar, su cuerpo balanceándose como un péndulo de reloj roto. La soga era de cáñamo viejo, la misma que usábamos para atar barriles. En la mesa, una nota, Alejandro. No dejes que te rompan. Sé fuerte. Sus palabras finales, garabateadas con mano temblorosa, fueron mi primera tumba. El funeral fue un circo de hipocresía. Isabel se aferró a mi brazo, sollozando con un dramatismo que me revolvió el estómago, mientras Carlos pronunciaba el panegírico, su voz quebrada por lágrimas que yo sabía falsas. Don Manuel era un padre para todos nosotros, dijo, y el gentío asintió, ignorando las miradas que yo lanzaba como dagas. Esa noche, en la casa vacía, me emborraché con el vino que él tanto amaba, y juré sobre su tumba invisible, no los mataría con mis manos. No todavía. Mi venganza sería un veneno lento, un fuego que los consumiría desde dentro, hasta que suplicaran la muerte como misericordia. Empecé por lo básico, fingir. Al día siguiente, reuní a la junta directiva en la oficina, mi rostro demacrado por el duelo, y anuncié que Carlos asumiría el control temporal mientras yo me recuperaba. Él parpadeó, sorprendido, pero aceptó con una humildad fingida. Isabel me miró con ojos de ciervo herido, murmurando lo siento tanto, amor. La dejé hablar, asintiendo como un idiota, mientras en mi mente trazaba los primeros hilos de la telaraña. Contraté a un detective privado, un ex policía llamado Vargas con cicatrices de la ETA en el alma, para seguir cada paso de ellos. Sus informes llegaron como metralla, cenas románticas en restaurantes de estrella Michelin, escapadas a Sevilla disfrazadas de viajes de negocios, y un apartamento en Malasaña pagado con mi dinero, donde se enredaban en sábanas que yo había comprado. La rabia me consumía por las noches, un animal rugiente en mi pecho que arañaba hasta sangrar. Me despertaba sudando, imaginando sus cuerpos destrozados, pero me contenía. Paciencia, Alejandro, me repetía, recordando las palabras de mi padre. La paciencia no es debilidad, es el filo que afilas en la oscuridad. Empecé a sabotear sutilmente retrasos en envíos que afectaban solo a los clientes de Carlos. Rumores susurrados en bares de vinos sobre irregularidades fiscales. Él mordió el anzuelo, presionando más, robando más, creyendo que yo era un cascarón vacío. 6 meses después, la empresa estaba al borde del colapso.
Pero yo tenía pruebas irrefutables, correos electrónicos, extractos bancarios, grabaciones de sus encuentros en ese nido de ratas en Malasaña. Isabel empezó a distanciarse, hablando de divorcio por el bien de todos, mientras Carlos la consolaba en las sombras. Yo sonreía en las cenas familiares, sirviendo copas con mano firme, y en mi interior, el odio se coagulaba como sangre negra. Pero aún no era el momento. El clímax se acercaba, y con él, el giro que ni siquiera yo había previsto. La ciudad de Madrid se convirtió en mi laberinto personal. Un dédalo de calles empedradas y avenidas bulliciosas donde cada esquina guardaba un eco de traición. Paseaba por la Puerta del Sol al atardecer, mezclándome con la multitud de turistas y oficinistas, mientras mi mente tejía planes como una araña enloquecida. Vargas, mi sombra discreta, me entregaba informes semanales en un café anodino de La Latina, fotos granuladas de Isabel y Carlos en un hotel de lujo en Toledo, facturas de joyería que ella lucía en las fiestas como trofeos de su nueva vida. «Están planeando huir, señor Ruiz», me dijo una vez, su voz ronca por años de humo y secretos. «Un vuelo a Argentina la próxima semana». Argentine. El escape perfecto para ladrones con pasaportes falsos y bolsillos llenos de mi herencia. Esa noche, solo en mi apartamento, había echado a Isabel meses atrás, alegando necesitar espacio para el duelo. Me senté frente al ordenador con una botella de tempranillo al lado. Mis dedos volaron sobre el teclado, hackeando las cuentas que Carlos creía seguras. No era un genio de la informática, solo un hombre desesperado que había aprendido lo básico en noches de insomnio. Transferí fondos de vuelta, poquito a poco, dejando rastros que apuntaban directamente a él. 1 millón aquí, 500.000 allá, disfrazados como inversiones fallidas. Al amanecer, llamé a mi abogado, Elena Torres, una mujer de 50 años con ojos de halcón y un historial de destrozar a los poderosos en los tribunales de la Audiencia Nacional. La conocí en la universidad, cuando ella era la brillante alumna de Derecho Penal y yo, el hijo de viñador con sueños grandes. «Elena, necesito tu ayuda». «Pero discreta», le dije por teléfono, mi voz un susurro conspirador. Nos reunimos en su despacho en el barrio de Salamanca, rodeados de tomos polvorientos y diplomas enmarcados. Le mostré las pruebas, pilas de documentos, USB con grabaciones donde Carlos gemía el nombre de Isabel mientras la poseía en mi antigua cama. Ella escuchó sin parpadear, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. «Esto es homicidio en primer grado para tu alma, Alejandro. Pero legalmente, es fraude, malversación, quizás hasta coacción si involucramos a tu padre». Hizo una pausa, sus ojos perforándome. «¿Qué quieres? ¿Justicia o venganza?» Le sonreí, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Ambas, Elena. Pero que duela». Ella asintió, y así nació nuestro pacto, demandaríamos. Pero no de inmediato. Primero, los acorralaríamos. Los haríamos sangrar despacio. Mientras tanto, jugaba el rol del viudo roto. Asistía a las reuniones de la empresa con ojeras profundas, voz temblorosa, dejando que Carlos tomara decisiones que yo sabía desastrosas. Él se pavoneaba, contratando a un equipo de consultores que solo engordaban su ego y vaciaban las arcas. Isabel, ahora su sombra pública, organizaba eventos que fallaban estrepitosamente, una cata en el Thyssen-Bornemisza donde el vino se agrió por error logístico, o una subasta de arte donde los postores huían ante rumores de falsificaciones. Ella me buscaba en las sombras, enviando mensajes cargados de culpa fingida. «Ale, hablemos. Todavía te quiero». Yo respondía con monosílabos, alimentando su desesperación. Una noche de invierno, bajo una lluvia torrencial que convertía las aceras en ríos de lodo, la confronté por primera vez. Me esperó en el portal de nuestro antiguo hogar,
empapada y temblando, su maquillaje corrido como lágrimas de arrepentimiento. Por favor, déjame explicarte, suplicó, extendiendo una mano que rechacé. La dejé entrar, el olor a jazmín de su perfume mezclándose con el hedor de la traición. Nos sentamos en la cocina, donde una vez habíamos soñado con hijos y viajes a Andalucía. Fue el dinero, Ale. Carlos me convenció de que la empresa se hundiría sin su visión. Y luego, el amor. Me hizo sentir viva de nuevo. Viva. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Viva? Mientras mi padre se ahorcaba por vuestra codicia. Mi voz era un rugido bajo, controlado, pero mis puños se cerraron hasta doler. Ella sollozó, cubriéndose el rostro. Lo siento. Pero podemos arreglarlo. Divorciémonos limpios. Comparte lo que queda. Le reí en la cara. Una risa hueca que la hizo retroceder. Oh, Isabel. No hay limpio en esto. Solo sangre. La eché esa noche, bajo la tormenta, y juré que su próximo llanto sería de terror verdadero. Los días se convirtieron en un ballet de sombras. Carlos empezó a notar las fugas de dinero, culpando a empleados inexistentes, despidiendo a inocentes que yo reintegraba en secreto. Elena preparaba la demanda, recolectando testimonios de exempleados que Vargas había sobornado con promesas de justicia. Yo, meanwhile, me sumergía en la psicología del odio, leía a Nietzsche en ediciones baratas de la Casa del Libro. Devoraba tratados sobre la mente criminal en la Biblioteca Nacional. Entendí que la venganza no era solo destrucción, era deconstrucción. Desarmar su mundo pieza por pieza, hasta que se miraran al espejo y vieran monstruos. Entonces llegó el primer golpe, una auditoría fiscal anónima orquestada por Elena que congeló las cuentas de Sol Naciente S.L. Carlos entró en pánico, llamándome a medianoche. Su voz un balbuceo de excusas. Ale, hay un error. Alguien nos sabotea. Ayúdame, por Dios. Fingí preocupación, invitándolo a mi apartamento al día siguiente. Lo recibí con café y condolencias, observando cómo sudaba bajo su traje Armani. Confía en mí, hermano, le dije, palmeando su hombro. Lo resolveremos. En ese momento, activé el grabador oculto en la mesa, capturando su confesión balbuceante, Isabel y yo. Lo hicimos por amor. Tu padre. Dios. No queríamos que muriera. Amor. Otra vez esa palabra venenosa. Esa cinta sería mi arma nuclear. Pero aún no. Dejé que se fuera, temblando, y me serví un whisky solo, brindando por el padre que había perdido. La rabia se mezclaba ahora con una tristeza profunda, un vacío que me hacía cuestionar si valía la pena. ¿Y si los dejaba ir? ¿Y si reconstruía solo? Pero el recuerdo de la soga de mi padre me anclaba. No. Ellos pagarían, y el precio sería su alma. Semanas después, Isabel me buscó de nuevo, esta vez con una propuesta, mediación. Nos reunimos en un restaurante neutral en Huertas, bajo el rumor de las guitarras de un tablao cercano. Ella estaba bella como siempre, pero ojerosa, el estrés tallando líneas en su rostro. Ale, Carlos está destruido. La empresa se hunde, y yo. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Embarazada. De él, pensé, el odio brotando como bilis. Felicidades, respondí. Mi voz gélida. Ella extendió una mano sobre la mesa. Podría ser tuyo. Han pasado meses desde. Ya sabes. Mentira. Lo sabía por las fotos de Vargas concebido en Toledo, 9 meses atrás. Pero ahí, en ese instante, planté la semilla del twist que cambiaría todo. Sonreí, apretando su mano. Hablemos, entonces. Por el niño. Ella exhaló alivio, sin saber que acababa de entrar en la trampa.
Mi paciencia. Ese fuego lento. Ardía más brillante que nunca. El embarazo de Isabel se convirtió en mi nuevo tablero de ajedrez. Una pieza que movía con precisión quirúrgica. Madrid, con su pulso incesante de tráfico y sirenas. Parecía burlarse de mí, parejas paseando por el Prado. Familias riendo en las terrazas de Chueca. Mientras yo tramaba en las sombras de mi apartamento en Malasaña irónicamente. El mismo barrio donde ellos se habían escondido. Alquilé un local pequeño en Lavapiés, disfrazado de estudio de vinos boutique, pero en realidad un centro de operaciones donde Vargas y Elena se reunían conmigo semanalmente. Mapas de cuentas bancarias cubrían las paredes, hilos rojos conectando nombres y transacciones como una telaraña arterial. Estás jugando con fuego, Alejandro, me advirtió Elena una noche, mientras revisábamos la demanda final. Su cabello gris recogido en un moño severo contrastaba con el desorden de papeles. Si revelas lo del embarazo en corte, la destrozas emocionalmente. ¿Es eso justicia? La miré. Mi reflejo en la ventana empañada mostrando un hombre demacrado, con barba de 3 días y ojos hundidos. Justicia es lo que mi padre no tuvo. Ellos eligieron esto. Ella suspiró, firmando los papeles. Entonces, que Dios nos perdone a todos. Carlos, ajeno al torbellino, se hundía en arena movediza. La auditoría lo había expuesto, deudas acumuladas, clientes huyendo como ratas de un barco hundiéndose. Me llamaba a diario, su voz pasando de arrogante a suplicante. Ale, préstame algo. Por los viejos tiempos. Yo enviaba sumas pequeñas. Lo justo para mantenerlo a flote, pero trazadas para que parecieran sobornos en los libros. Él mordía, desesperado, y cada transferencia era otro clavo en su ataúd legal. Isabel, con su vientre empezando a redondearse, se convirtió en su ancla y su cadena. La vi una vez en la clínica privada de Recoletos, saliendo con ecografías en mano. Su rostro iluminado por una maternidad que yo sabía robada. Decidí acercarme más. Le ofrecí apoyo por el bien del bebé. Le dije en una cena forzada en el botín, donde el olor a cochinillo asado me revolvió el estómago. Ella aceptó, aliviada. Y empezamos a vernos paseos por el río Manzanares, donde fingía escuchar sus quejas sobre Carlos Lesta paranoico. Ale. Cree que alguien nos persigue. Yo asentía, mi mano rozando su brazo en gestos de consuelo que ocultaban el veneno. En secreto, contacté a un terapeuta, el Drake Morales, un psicólogo forense que Elena conocía de casos de corrupción. Haz que confíe en ti, le instruí. Y extrae confesiones. Las sesiones empezaron inocentes, charlas sobre duelo. Sobre pérdida. Isabel lloraba, derramando detalles que grababa en mi mente, como Carlos la había seducido en una cata en Ribera del Duero, prometiéndole un futuro sin mí, como habían planeado el robo paso a paso, falsificando mi firma en contratos nocturnos. Pensé que te odiaba, admitió una tarde. Su cabeza en mi hombro mientras el sol se ponía sobre la casa de campo. Pero ahora, te echo de menos. Mentira dulce, pero útil. Le devolví el gesto, besando su frente. Yo también, Isabel. Todo puede cambiar. Carlos sospechó pronto. Me confrontó en la oficina, irrumpiendo con ojos inyectados en sangre. ¿Qué coño haces con mi mujer? Rugió, derribando una pila de botellas. Lo enfrenté calmado, mi voz un susurro letal. Solo la apoyo, hermano. Tú estás demasiado ocupado contando euros. Él se abalanzó, pero lo esquivé, dejando que su puño golpeara la pared. Estás loco, Ale. El duelo te ha roto. Reí, una risa que lo heló. Tal vez. O tal vez solo estoy despertando. Esa noche, solo, la hube de romperme de verdad.
Me miré en el espejo del baño, golpeando el cristal hasta sangrar los nudillos. ¿Quién era este hombre? El que amaba la viña, el sol de La Rioja, las noches de flamenco con amigos. Ahora, un espectro vengativo, alimentado por un vacío que amenazaba con devorarme. Llamé a mi hermana menor, Lucía, que vivía en Valencia y no sabía nada de la tormenta. Hermano, ven a visitarme, me suplicó al teléfono, su voz cálida como un abrazo. Rechacé, alegando trabajo, pero sus palabras plantaron una semilla de duda. ¿Valía la pena destruirlos si me destruía a mí? La respuesta llegó con el siguiente informe de Vargas. Carlos había contratado matones para silenciar a un testigo, un contable que había olfateado el fraude. 2 tipos de barrio, con tatuajes de la cárcel de Soto del Real, acechando en las afueras de Madrid. Ordené a Vargas intervenir, una llamada anónima a la policía, y los arrestaron en un control rutinario, con armas y deudas que los ligaban directamente a Carlos. El escándalo estalló en La Vanguardia, escándalo en el mundo del vino, socio implicado en amenazas. Él lo negó todo, pero el daño estaba hecho. Clientes cancelaron contratos, bancos cerraron créditos. Isabel lo dejó solo por una semana, refugiándose en mi apartamento temporalmente, dijo, su vientre ahora prominente como una acusación. Allí, en la intimidad de esas noches, la seduje de nuevo. No por deseo, sino por control. Sus besos eran salados de culpa, sus susurros promesas vacías. Podemos empezar de cero, Ale. Por el bebé. Yo la abrazaba, mi mente calculando, Elan probaría la paternidad, y con él, el fin de su ilusión. Pero el odio se entretejía con un amor residual, un lazo que me asfixiaba. Una mañana, mientras ella dormía, robé una muestra de su saliva para la prueba. El laboratorio, en el Gregorio Marañón, confirmó lo inevitable. El niño era de Carlos. Mi corazón se partió, no por pérdida, sino por la confirmación de la traición absoluta. Decidí acelerar. Elena presentó la demanda esa misma semana, fraude agravado, coacción moral, conspiración para homicidio involuntario, ligando el suicidio de mi padre a su estrés inducido. Los medios se ensalzaron, el viñador traicionado, una saga de codicia y lágrimas. Carlos huyó a un hotel en Atocha. Isabel se derrumbó en mi sofá, sollozando. Nos has destruido, me acusó, sus ojos rojos. No, respondí, arrodillándome a su lado con fingida ternura. Solo he devuelto lo que era mío. Pero en ese momento de triunfo aparente, el primer atisbo del twist me golpeó como un rayo. Entre sus sollozos, Isabel murmuró algo incoherente, no todo fue por dinero. Tu padre. Lo sabía. ¿Qué? Mi mente se tambaleó. ¿Sabía? La presioné, pero se cerró como una ostra. Esa noche, contacté a Vargas, excava en el pasado de mi padre. Todo. La venganza, pensé, acababa de volverse impredecible. La investigación de Vargas se convirtió en una excavación arqueológica de secretos enterrados, desenterrando huesos que creí olvidados bajo el sol implacable de Madrid. Él, con su gabardina raída y su cigarrillo eterno, revolvió archivos en el registro mercantil, interrogó a viudas de empleados antiguos en tabernas de Usera, y hackeó con mi permiso tácito correos olvidados de la empresa. Los resultados llegaron en una carpeta manoseada, entregada en un parque cerca del Palacio Real, donde patos nadaban indiferentes en el estanque. Tu padre no era el santo que creías, Alejandro. Empezó Vargas, su voz un gruñido bajo. Fotos amarillentas, don Manuel, joven, en los 60, posando con una mujer que no era mi madre, una tal Carmen López, contable de la empresa. Cartas de amor, transferencias dudosas, un aborto pagado en negro en una clínica de Vallecas. Su acostaban. Ella era la madre de Carlos. El mundo se inclinó. Carlos, mi hermano,
Era en realidad mi medio hermano. Hijo ilegítimo de mi padre, ocultado por vergüenza en la España franquista que aún coleaba en los 80. La revelación me golpeó como un barril rodando cuesta abajo. Mi padre, el pilar de honor, había traicionado a su familia primero. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué darme la empresa a mí? ¿Desheredando a Carlos en silencio? Llamé a Lucía esa noche. Mi voz quebrada por primera vez en años. Hermana, ¿sabías algo de papay? Una tal Carmen. Silencio al otro lado. Luego un sollozo. Alejandro. Lo supe hace años. Me lo contó antes de morir. Carlos era su hijo. Por eso lo tratabas como hermano. Papá lo quería cerca, pero sin decirlo. El lazo se tensó, la traición de Carlos no era solo codicia, era una herencia de resentimiento. Un hijo rechazado reclamando lo suyo. Isabel lo sabía. Por eso su murmullo esa noche. La confronté al amanecer, en la cocina donde el café humeaba como niebla de traición. Dime la verdad. Carlos es mi hermano. Ella palideció, asintiendo con lentitud. Me lo contó hace años. Por eso lo ayudé. Sentía lástima por él. Tu padre lo ignoró toda la vida. Lástima. Otra palabra que apuñalaba. Tú. Lo amaste por piedad o por venganza contra mí. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Ambas cosas. Te amaba, Ale. Pero Carlos. Él era el fuego que tú apagaste con tu rutina. El odio se ramificó, ahora apuntaba también al fantasma de mi padre. Pero no había tiempo para luto, el juicio se acercaba. Elena ajustó la estrategia, incorporar el secreto familiar como atenuante para Carlos, pero como agravante para el fraude de un complot filial. Esto lo humaniza, pero lo condena más, dijo ella, sus ojos brillando con cálculo legal. Yo asentí, pero en mi interior. La rabia mutaba en algo más oscuro, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Había destruido a un hermano por lealtad ciega. Carlos se rindió antes del clímax. Me citó en la bodega familiar en La Rioja. Un viaje que acepté como un peregrino al Calvario. El tren AVE devoró kilómetros de viñedos dormidos bajo la luna. Y al llegar, él me esperaba entre barriles polvorientos. Una botella en mano. Siéntate, Ale. Es hora de la verdad. Bebimos en silencio. El vino amargo como confesión. Papá me lo dijo todo antes de morir. Empezó. Su voz rota. Me llamó. Me rogó perdón. Hijo, cuida de Alejandro. Él es el fuerte. Lágrimas surcaron su rostro curtido. Lo odié por eso. Por elegirte a ti. Por eso te robé. Por eso me acosté con Isabel. Para herirte donde más duele. Hermanos. La palabra resonó como un eco maldito. Lo abofeteé entonces, mi mano dejando una marca roja en su mejilla. Me mataste a padre con tu codicia. Él no se defendió, solo bajó la cabeza. Lo sé. Y por eso me entrego. Pero sálvala a ella, Ale. El bebé. Es inocente. El bebé. Mi sobrino. No mi hijo. El twist me ahogaba, la venganza se volvía incestuosa. Un ciclo de traiciones paternas. Regresé a Madrid con el alma en jirones. Pero el plan siguió. El juicio fue un circo en los juzgados de la Plaza de Castilla. Flashes de cámaras. Murmullos de periodistas de El País y ABC. Elena destrozó a Carlos en el estrado, presentando pruebas como balas, las grabaciones, los documentos, el ad del bebé que probaba su affair. Él confesó todo. Su voz un lamento público, lo hice por resentimiento. Mi padre me negó, y quise negar a mi hermano. El juez, un hombre severo con toga negra, lo sentenció a 8 años en Carabanchel, por fraude y coacción. Isabel, testigo clave, recibió 2 años condicionales, con custodia compartida del niño ahora bajo mi techo,
por estabilidad familiar. El clímax llegó esa noche, después del veredicto. Celebré solo en un bar de Moncloa, pero ella irrumpió, desesperada, con el bebé en brazos, un niño de ojos verdes como los de Carlos. Por favor, Ale, no me quites a mi hijo. La miré, el odio y el amor chocando como olas en acantilados. No es tuyo solo, Isabel. Es de la sangre que traicionaste. La abracé entonces, un abrazo que era jaula, y susurré, quédate. O pierde todo. Pero el verdadero clímax no fue legal, fue emocional. Esa noche, solo con el bebé dormido, leí la nota de mi padre de nuevo. Sé fuerte. ¿Fuerte para qué? Para perpetuar el ciclo. Lágrimas mías, por primera vez, cayeron sobre el papel. La venganza había ganado, pero el costo era mi humanidad. Las semanas posteriores al juicio fueron un purgatorio de rutinas forzadas, donde Madrid se sentía como una cárcel de lujo, sus monumentos altivos juzgándome en silencio, sus calles atestadas recordándome la soledad en medio del bullicio. El bebé, al que llamé Manuel en honor a mi padre, un acto de ironía cruel, lloraba noches enteras, su llanto un eco del fantasma que aún me perseguía. Isabel se quedó, no por amor, sino por necesidad condicional la ataba a la ciudad, y yo, con mi nueva rol de tutor legal, era su carcelero involuntario. Cocíamos en la casa de Chambery, fingiendo normalidad, desayunos con churros y café, paseos por el Retiro donde ella empujaba el carrito con manos temblorosas. Pero la paz era una ilusión frágil. Carlos escribía desde la prisión. Cartas que Elena me filtraba, súplicas de perdón. Confesiones de infancia robada. Hermano, el odio nos une más que la sangre. Perdóname. Las quemaba en la chimenea, las cenizas flotando como promesas rotas. Mi propia mente se fracturaba, pesadillas donde mi padre me ahorcaba a mí, donde Isabel y Carlos reían desde tumbas abiertas. Consulté al Drake. Morales en secreto. Su sesión es un bálsamo temporal. La venganza es adictiva, Alejandro. Te ha dado control, pero te roba la alegría. Asentía, pero en mi interior, el fuego aún ardía. La reacción en cadena empezó con Lucía. Vino de Valencia un fin de semana, su llegada un torbellino de abrazos y reproches. Idiota, ¿por qué no me contaste nada? Ella, con su cabello rizado y su risa contagiosa, tomó al bebé en brazos y lo mecía como una experta. Este pequeñín no merece tu rabia. Pasamos la tarde en la sierra de Guadarrama, escapando del asfalto, donde el aire puro me aclaró la mente. Lucía me confrontó junto a un pino centenario. Papá te eligió porque eras el legítimo, pero Carlos era su corazón. Tu venganza no lo resucitará. Sus palabras fueron un espejo, vi mi reflejo, un hombre roto por un ciclo que yo perpetuaba. Isabel notó el cambio. Empezó a abrirse, no con súplicas, sino con verdades crudas. Te traicioné porque me sentía invisible, Ale. Tú con la empresa, yo con mis sueños de artista ahogados en catas. Discutíamos hasta el alba, voces elevadas que despertaban al niño. Pero en esas peleas nacía algo, honestidad. Una noche, bajo las estrellas desde el balcón, me besó. No lo rechacé. Fue sexo reconciliador, lágrimas mezcladas con sudor, un intento de lavar la suciedad. Te amo aún, murmuró después. Yo callé, pero el lazo se tensó de nuevo. El twist final irrumpió como un trueno inesperado. Una carta de la prisión, Carlos se suicidaba esa noche, imitando a mi padre. Por equilibrio, escribió. Ahora estamos en paz. Corría Carabanchel al amanecer, pero llegué tarde, su cuerpo colgando en la celda, soga improvisada de sábanas. El guardia me miró con lástima. Dijo que eras familia. Pidió que te dijeras adiós. El mundo se derrumbó de nuevo. No rabia, sino un vacío abismal.
Había ganado la batalla, pero perdido la guerra. Mi venganza lo había empujado al borde. Un hermano muerto por secretos paternos. Isabel lo supo por las noticias, colapsando en mis brazos. Es mi culpa. Lo empujé a esto. La sostuve. El bebé entre nosotros. Y por primera vez, sentí H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN verdadero. No, es nuestra. El escándalo reventó, doble suicidio en saque familiar, maldición del vino. La empresa, ahora mía por completo, se vendió por centavos a un conglomerado catalán. Lucía se mudó, ayudando con el niño. Su presencia un ancla en la tormenta. Pero las consecuencias se extendieron como raíces venenosas. Isabel cayó en depresión. Sesiones con Morales que revelaban su propia traición profunda había saboteado embarazos previos nuestros, por miedo a atarse más. Quería libertad, confesó. Yo, en terapia, desenterré mi parte, mi obsesión por el control, heredada de padre. Había cegado a Isabel. El odio mutuo nos había forjado, pero ahora nos deshacía. Una mañana de primavera, caminando por Gran Vía con el carrito, tomé una decisión irreversible: perdonar. No olvidar, pero soltar. Vete si quieres, le dije a Isabel esa noche. El niño se queda conmigo, pero tú. Vive. Ella lloró, pero asintió. Gracias, Ale. Por la misericordia. Se fue a Barcelona, con un cheque modesto y promesas de visitas. Yo, solo con Manuel, miré al horizonte de Madrid, la ciudad que me había roto y rehecho. La venganza había sido cruel, pero mi paciencia, al final, fue la redención. Años después, Madrid me recibe como a un viejo guerrero, cicatrices ocultas bajo camisas impecables, pero el peso aún inclinado en mis hombros. Manuel tiene 5 años ahora, un torbellino de rizos oscuros y preguntas inocentes. ¿Por qué no tengo papá como los otros niños? Le cuento historias de viñedos lejanos, de un tío valiente que cuidaba uvas bajo la luna, omitiendo las sombras. Lucía vive cerca, en un piso en Lavapiés, y sus cenas dominicales son mi refugio, paella humeante. Risas que ahuyentan fantasmas. La empresa es un recuerdo lejano. Invertí la indemnización en una pequeña bodega en La Rioja. No por ambición, sino por sanación. Paso fines de semana allí, vendimiando con manos que ya no tiemblan de rabia, el sol besando la tierra como un amante fiel. Elena se convirtió en amiga. No solo abogada, compartimos vinos en su terraza, diseccionando casos ajenos mientras el atardecer tiñe la Sierra de Oro. Sobreviviste, Alejandro. Me dice siempre. Eso es la verdadera venganza, vivir mejor. Isabel escribe ocasionalmente postales de Barcelona, donde expone sus pinturas en una galería modesta. El niño crece fuerte, como tú, responde. No odio, solo una paz frágil. Carlos es un eco, visito su tumba en el cementerio de la Almudena una vez al año, dejando una botella de tempranillo sobre la lápida. Hermano, susurro, perdóname por no verte antes. El viento lleva mis palabras, y en ese momento, siento el ciclo roto. Vargas se retiró, pero me envía cigarros cubanos por Navidad, un guiño a nuestra alianza oscura. Morales, el terapeuta, me dio el cierre: la traición te dolió porque amabas profundamente. Úsalo para amar mejor. Lo hago. Manuel aprende a tocar guitarra, sus deditos torpes sobre las cuerdas evocando flamenco de mis noches pasadas. Le enseño a perdonar, no a vengar. Una noche de verano, en la Verbine del Carmen, la misma playa donde todo empezó, bailo con Lucía y Manuel, el mar rugiendo indiferente. No busco caras conocidas, solo el ritmo que late en mi sangre. La venganza fue mi infierno. Un fuego que quemó todo: lealtades, ilusiones, un padre idealizado. Pero de las cenizas surgió algo puro: resiliencia.
Si me preguntan hoy, diré que la paciencia no es crueldad, es la semilla de la redención. Creyeron que me habían vencido, pero en la quietud de mi alma reconstruida, encontré la victoria verdadera. Madrid sigue girando, con sus traiciones y sus redenciones. Y yo, Alejandro Ruiz, camino sus calles no como vengador, sino como superviviente. Libre. Al fin. El fin.